Hace poco les volví a reenviar un video que parecía inclusive como desactualizado, donde Cusatón profetizaba que pronto ocurrirían oraciones forzadas. Sin embargo, hace muy poco pudimos ver con nuestros propios ojos a Donald Trump anunciando que él ha emitido una orden ejecutiva para forzar la oración en los colegios y universidades, algo sin precedentes en una nación como Estados Unidos. La pregunta del millón es, ¿a qué Dios es al que le van a orar esos estudiantes? Pues ahí está el meollo del asunto. El hecho es que te van a obligar a orar al Dios que ellos declaran, al Dios que ellos dicen, y ese Dios es la Trinidad. Entonces, yo pregunto, ¿será que es posible que, por ejemplo, alguien pueda hacer una oración con un grupo de personas mientras el grupo de personas le están orando a la Trinidad, pero esa persona le está orando a otro Dios o al Dios verdadero, ¿verdad, hermanos? Supongamos eso, que tú estás en tu universidad y el profesor te va a obligar a hacer una oración a todos los alumnos. Tú estás ahí y, por supuesto, todos los alumnos o la mayoría le van a hacer la oración a la Trinidad y tú, tal vez mentalmente, le vas a hacer la oración al Padre Eterno. ¿Verdad, hermanos? ¿Será que eso es correcto? Pues la respuesta es no. Y si así fuera el caso, ¿verdad? Si eso fuera correcto, entonces nosotros tendríamos que arrancar de la Biblia el capítulo 6 del libro de Daniel, donde el rey Darío emite un decreto bajo el cual todos los habitantes del imperio estaban obligados a hacerle una oración al rey y a ningún otro Dios. ¿Y será posible entonces que físicamente uno pudiera presentarse en público como si le estuviera haciendo una oración al rey, pero mentalmente uno pudiera estarle haciendo una oración al Padre? Pues la respuesta es no. No se puede tal concepto, ¿verdad? Y es algo que se nos pudiera ocurrir. Así déjalos que ellos le oren a la Trinidad. Yo estoy aquí también orando con ellos, pero yo voy a orarle al Padre Eterno. Pues no se puede así. No puedes estar en ese mismo grupo haciendo la oración al mismo tiempo, mientras ellos le oran a la Trinidad y tú le estás orando al Padre Eterno. Pues no se puede eso, hermanos, ¿verdad? Entonces es un conflicto que se acerca poco a poco. Ahora, sobre todo, para quienes están en colegios y en universidades. Y es algo que viene para Sudamérica. Ya fue decretado en Estados Unidos. Ya hemos visto a Nayib Bukele tratando de cambiar toda la narrativa progresista que se ha infiltrado en los colegios. Y ahora él pretende imponer la narrativa de la teocracia. Como nosotros sabemos, todo ha sido un plan detalladamente pensado a través de una mente maestra, que no puede ser otra que la mente del demonio, que ha hecho que la sociedad se corrompa primero, para luego hacer que las personas tengan un clamor, un fervor por el establecimiento de una teocracia en la sociedad que restaure los valores morales. Es algo que ya lo habíamos dicho hace mucho tiempo también. Se había profetizado también, ¿verdad, hermanos? Entonces, no podemos estar mezclados ahí mientras el grupo le hace la oración a la Trinidad y nosotros le hacemos la oración al Padre en nombre del Hijo. Pues no se puede. Nosotros tenemos que ser claros y contundentes en que no podemos celebrar esa oración conjunta o colectiva porque ellos le están orando a la Trinidad y sobre todo porque no existe el tercer Dios trinitario o la tercera persona trinitaria. ¿Verdad, hermanos? Así que confirmamos que si se llegare a emitir un decreto de oración forzada, no podríamos ser parte de ningún tipo de oración colectiva ni ecuménica, sea que ocurra en el trabajo, en el colegio, en la universidad o a través de una aplicación de celular. ¿Verdad, hermanos? No se puede.
porque es algo que viene a través de un decreto de Estado. Y eso tiene un problema grandísimo porque el asunto es público, ¿ok? Y es algo que voy a explicar más adelante en el video. Alguien dirá, ¿cuál es el problema, Ecusatón? El problema es que no estás cometiendo un pecado de forma privada, porque Dios de alguna manera sabe que tú eres una persona defectuosa y estás luchando contra el pecado, pero otra es cuando cometes un pecado públicamente, porque estás dejando una huella pública. Y ahí la cosa cambia radicalmente, hermanos. Miremos entonces esto. Aun y cuando ellos digan que todos los dioses son el mismo Dios, no te preocupes. Nosotros aceptamos que ese Dios que tú dices es el Dios verdadero. Acepta también que nuestro Dios es el Dios verdadero. Pues no se puede, ¿verdad, hermanos? No se puede eso. Y por tanto, la respuesta nuestra tendría que ser un rotundo no. En el caso de que existiera este decreto, como ya existe en Estados Unidos hasta ahora en colegios y universidades, tal vez en algunas, tal vez es algo que apenas esté empezando, pero ya sabemos que esto es lo que viene y que va a llegar a un punto álgido en la medida en que la sociedad continúe colapsando, como sabemos que es el plan de que la sociedad colapse hasta el fondo. De manera que las personas no tengan otra opción sino de aclamar, exigir, rogar por el establecimiento de esta teocracia radical, fanática, moralmente inmoral. Es algo de locos lo que viene, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que estar fundamentados en la verdad para que no seamos tomados por sorpresa. Porque cualquier oración que nosotros hagamos obedeciendo un decreto de Estado, aun y cuando es aparentemente al verdadero Dios, también es una oración falsa. No puede ser una oración correcta. Es una oración idolátrica, porque no la haces voluntariamente ni por fe, sino por decreto de Estado. Y eso también es un terrible problema. Entonces, hermanos, miremos lo curioso de todo, de que quien lidera este movimiento de oraciones forzadas en los colegios sea precisamente Estados Unidos, no es ninguna otra nación. Y eso pues es una profecía cumplida de Apocalipsis 13, que nos revela que Estados Unidos hará o haría, porque yo creo que ya la hizo hace mucho tiempo, desde el 2020, una imagen de la bestia que buscaría imponer los mismos decretos religiosos del Papa de Roma, pero ahora ella lo haría a través de su poder militar. ¿Verdad, hermanos? Entonces ahora quien opera en nombre o bajo la autoridad del Papa de Roma es la imagen de la bestia o Estados Unidos. Y es algo totalmente profético porque vemos una imitación de el Padre y el Hijo. Y es algo que también vamos a ver más adelante en el video, de cómo Estados Unidos está operando bajo la autoridad del Papa de Roma. Quiere decir que Estados Unidos empieza a imponer los dogmas papales usando su poderío militar. De ahí que ellos empiecen con la narrativa del Arcángel Miguel, porque es algo que la Iglesia Católica ha enseñado, que el Arcángel Miguel es un ser violento, un ser que usa la fuerza bruta, que tiene las armas, y que de esa manera fue que derrotó el dragón. Totalmente falso eso, hermanos, es de locos. Miremos entonces que tenemos aquí una diferencia bastante grande con el ministerio Ecusatón Aridmon y todas las demás iglesias, porque solo esta iglesia es la única que ha proclamado esta verdad, que el 666 es muy distinto del nombre de la bestia, que también es distinto de la marca de la bestia. Son 3 decretos estatales religiosos totalmente distintos. Y en lo que tiene que ver con el 666, recordemos que es número de hombre y el único hombre en la tierra que tiene el título de Vicarius Filii Dei es el Papa de Roma. Y si le asignamos valores numéricos romanos a las letras del título Vicarius Filii Dei, esto nos lleva al número 666, lo cual nos revela que el nombre, el número y la marca de la bestia sí son decretos
o dogmas papales, porque el número 666 identifica al Papa como la bestia del Apocalipsis, de manera que sus decretos religiosos son el número, el nombre y la marca de la bestia. Bastante claro, hermanos. Ahora, el Papa de Roma tiene muchos títulos. ¿Por qué tomar el título Vicarius Filii Dei para calcular el número 666? Porque Vicarius Filii Dei significa en reemplazo de Cristo o en nombre de Cristo, que también es lo que significaba anteriormente la palabra anti, que es en reemplazo de, en nombre de. Y finalmente este ser humano que funciona en reemplazo o en nombre de Cristo, se opone a Cristo porque él nunca fue nombrado como embajador de Cristo o el reemplazo de Cristo. Él nunca recibió esa autoridad. Y eso nos revela que él es el 666 y es la bestia. Efectivamente, el nombre Vicarius Filii Dei, pues nos da 666 en numerología romana. Entonces nosotros podemos ver que todo encaja perfectamente al pie de la letra. El Papa de Roma se opone a Cristo porque viene en nombre de Cristo sin que él haya sido autorizado por el Padre para operar en nombre de Cristo. Y eso lo hace usurpador del lugar de Cristo, usurpador de las funciones de Cristo, inclusive usurpando el obispado de Cristo. Entonces, cuando la palabra nos revela que Jesús es el único ser autorizado por el Padre, podemos entender por qué el Papa de Roma es anticristo al presentarse ante la sociedad como alguien que viene en nombre de Cristo. Sobre todo cuando el Papa de Roma, no solo él, sino que también ha instruido a sus agentes, a sus sacerdotes, a perdonar pecados, algo que solamente le corresponde a Cristo. Leamos en Lucas capítulo 5, versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que Jesús lo está dejando bastante claro cuando revela que el Padre le ha dado a él la autoridad para perdonar pecados, cualquiera. Sin embargo, el sistema religioso romano masónico se inventó esta terrible idea de que el Papa de Roma y sus sacerdotes también pueden perdonar pecados. De esa forma ellos usurpan directamente la labor de Cristo. Por eso el nombre vicario de Cristo les cae como anillo al dedo a todos los papas de Roma. Y por eso no es un papa de Roma en específico quien es anticristo. Por ejemplo, Jorge Bergoglio o el que es actualmente el papa. No, sino el título como tal, vicario de Cristo, es el que es anticristo, y cada persona o ser humano que se ponga ese título en su cabeza se convierte en el anticristo. Por eso hoy en día el Papa León XIV es el anticristo. Si él llega a morir y otro lo reemplaza y se pone el título de vicario de Cristo, ese ser se convierte en anticristo, porque vicario de Cristo significa anticristo, es decir, alguien que viene en nombre de Cristo o en reemplazo de Cristo sin ser autorizado por el Padre. Esto es importante, hermanos, porque no es algo así como así porque sí, que Jesús esté ocupando el lugar de Dios o que venga en nombre del Padre o que venga a hacer algo que le corresponde al Padre, ¿verdad? Porque está escrito que solo Dios puede perdonar pecados.